Hola a todos, todas, muy buenas tardes. Es una alegría estar de nuevo aquí en La Ñapa con Judith Bautista y compañía. Hoy viernes 30 de abril cerramos este mes con esta edición especial de La Ñapa, la cuarta emisión de una serie que hemos venido trayendo sobre acciones que inspiran. ¿Inventamos otra forma? Ha sido la pregunta que nos ha acompañado y hoy pues tenemos unos invitados de lujo, invitadas de lujo, hermanos, amigos, queridos, una familia que llevo en mi corazón y además que admiro muchísimo por todo lo que he aprendido de ellos y de ellas. Rosalba, Carlos Mario y Andrés Rodrigo. Ha sido de verdad una alegría que hayan podido estar acá, como comentar con ellos, recordarles, La Ñapa es un espacio que nació en tiempos de cuarentena, con la idea de acompañar, con la idea de generar espacios de encuentro, espacios para conversar, para pensar, para recrear toda esta experiencia que como humanos nos correspondió compartir esta época juntos y juntas, épocas de incertidumbres, de inquietudes, de retos. Y la ñapa surgió como un espacio para pensarnos primero en los retos espirituales que tenía esta cuarentena, todo lo que esta cuarentena nos implicó para pensarnos la vida, para pensarnos la espiritualidad, para crear nuevas formas. Y uno de esos retos fue precisamente el llamado a nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, a nuevas formas de relacionarnos con el consumo, con el alimento, con la basura con lo que llamamos basura. Y de ahí surgió pues este espacio que también hemos llamado dentro de la ñapa, pero lo hemos llamado Inventamos otra forma. Y esa es la pregunta con la que iniciamos. Bienvenida, Rosalba. Ahorita, bueno, Rosalba y Andrés son, ya lo decía, amigos, amigas. Ellas participan de una experiencia de huertas urbanas, acciones que inspiran, huerteros y huerteras urbanas que construyen nuevas relaciones con la vida, con el alimento, y particularmente como familia tienen una huerta urbana medicinal que se llama Tolra, ya ellos nos van a contar. Rosalba, Andresillo, bienvenidas, bienvenido a este espacio. De verdad, un saludo así de corazón. Ustedes ya saben que los quiero mucho. Muchas Gracias, gracias, Judith. Judith. Y bueno, siempre empezamos con una primera pregunta y casi siempre la respuesta es sí. Pero, Rosalba, ¿es posible otra forma? ¿Nos inventamos otra forma de vivir diferente a la que esta sociedad nos ha querido imponer? Claro que sí. Estamos apostando porque nos vimos más conectados con esa divinidad, más conectados conmigo misma, porque cuando tengo el autocuidado de mi huerta, que me inspira a todas las mañanas a llegar a cuidarla, a regarla, a mirar qué está mal, qué matica no quiere crecer, qué plántula ya no está porque por algunas circunstancias se han tenido que desaparecer o la semilla no dio. Eso nos invita a que sí podemos hacer otras formas de vida, de ese diario vivir, que ella nos está como llamando la atención a minuto. Cada que subo hay una cosa nueva, una hierbita que quitar, una, una planta aromática para hacer un agua, una fresita para comer, un perejil para hacer un arroz, un orégano, algo para hacer un aderezo para una carne. Entonces todo eso le llena a uno de alegría dentro de tanta incertidumbre.
Sí, Gracias, Rosalba. Andresillo, ¿es posible otra forma? ¿Y cómo los huerteros y las huerteras urbanas están proponiendo esas otras formas? sí. Pues aquí hay que decir que si bien esas otras formas están, existen, son diversas, porque en esto la diversidad es muy importante. Precisamente la huerta nos enseña que las diferentes posibilidades son las que coexisten. No podemos pensar que solamente una huerta va a ser una huerta de tomates, porque como única alternativa se va a morir, va a llegar una plaga que nos la quite. Entonces, pensar unidimensionalmente en ese sentido va a ser siempre erróneo. Lo que hay que pensar es en la diversidad. Y por eso estas, diríamos más bien, estas alternativas diferentes de colores, de formas, de sabores, estas diferentes formas que nos estamos planteando la vida, el futuro, el coexistir y el vivir en comunidad, pues son posibles primero si las planteamos en eso, en la diversidad. Pero obviamente también son diferentes alternativas que se expresan es a partir de la decisión propia, de la decisión que me da a mí dar ese cambio. De nada me sirve a mí ser respetuoso de la naturaleza si de alguna manera algún día no planto un árbol, no planto una matica, no cuido un cactus en mi computador, al lado de mi computador. Esas diferentes formas que todas son posibles y todas son diversas y todas son igual de respetables, tenemos que empezarlas a hacer. Vemos que aquí la acción es muy importante. Empezamos allí en Tolrá con una fresa, una matica de fresa. Y hoy llevamos casi 50 variedades distintas de plantas sembradas por allí, con diferentes funciones, algunos alimenticios, algunas medicinales y otras, por qué no decirlo, y que es muy importante también, que adornan nuestra huerta, nuestra terraza, nuestra azotea. Traen pajaritos, traen abejas, traen otros insectos que nos ayudan a la polinización. Entonces, toda esa diversidad es la alternativa que hay que plantear. Por supuesto, sí hay diferentes alternativas y esas son las que estamos planteando desde las huertas urbanas. Muchas gracias. Bueno, tú ya tocaste un aspecto importante que yo también quería preguntarles y es, pues, contar un poquito cómo nació Tolra, que además tiene muchos matices, ¿no? Que es lo que a mí me gusta mucho de esta, como tú dices, hay muchas diferentes. Yo estuve participando en otra experiencia en la Universidad Nacional, donde era la huerta comunitaria de los estudiantes con una comunidad interreligiosa. Pero aquí Tolra tiene como unos matices que a mí me parecen muy bonitos, que es el matiz comunitario, porque el Tolra no está sola, sino que comparte con otra red de huerteros y huerteras urbanos. Pero por otra parte es una experiencia familiar, que también es muy bonito esa experiencia familiar de, de relacionamiento, ¿no? Pues yo conozco Tolra, yo he ido, yo me he subido y he visto las maticas y me he traído maticas de allá, pero sería muy rico como conocer cómo nació Tolra, cuáles fueron esos primeros pinitos. Tú hablaste de esa primera matica de fresa, pero también estaban los encuentros, los encuentros los sábados de los huerteros. ¿Cómo fue eso? Rosalba, cuéntanos primero tu, tu Pues, visión de huerta. pues en ese tiempo yo trabajaba y el loco del desquiciado aquí era Andrés, el que empezó a hacer en su guacamole sus semilleros y a recoger los desperdicios que llamamos de la cocina, los residuos.
Entonces yo peleaba mucho con él porque le decía que, no, que eso no era así, que quién había dicho que las cosas eran al revés, como me las habían enseñado a mí, porque pues igual son muchos años de míos a los de él. Pero primero que empiece él, que fue el que empezó con su locura, y yo después le sigo. No, entonces, Tolra nace así de una idea de pensarnos la agricultura urbana, sobre todo a quienes nunca habíamos estado en el campo y no sabíamos, con el perdón de los literatos, agriculturar. Digamos que eso era impensado para los que vivíamos tantos años en la ciudad. Mi mamá salió muy joven de su pueblito, de su tierra, y tal vez las imágenes que tenga de todo el asunto de la agricultura es algo lejano, pero ahí lo fuimos recuperando. Luego yo le dije a mi mamá, doña Rosalba, pues yo me voy, usted se encargará y verá si deja caer la huerta o la continúa. Y bueno, con el gran cómplice que fue mi padre, ambos decidieron asumir ese reto de continuar la huerta, pero también fue el nacimiento, por así decirlo, el nacimiento comunitario de mi papá y de mi mamá en la experiencia de casitas bíblicas en agricultura urbana. Es decir, por la agricultura urbana entraron ellos a un proceso bíblico que llevaba por lo menos 20 años ya caminando, y del cual también nos veían andar las calles, nos decían, ustedes no paran aquí ni un sábado ni un domingo por andar haciendo actividades, encuentros bíblicos, nos íbamos a pasear, nos íbamos a Bucaramanga, nos íbamos a Medellín, y andábamos para arriba y para abajo. Pues ahora les tocó el turno a ellos de andar en ese proceso bíblico, de aprender esta otra manera de ser, de hacer, de convivir, y ahí se fueron pegando. En esas reuniones comunitarias, creo que dos de las que más recuerdo que fueron, digamos que fueron la piedra angular del proceso, sobre todo en lo que tiene que ver en identidad huertera. Una fue un taller en el que descubrimos cuál era nuestra planta amiga. Entonces, nosotros teníamos que llevar de tarea el conocimiento sobre una planta a la cual nos sintiéramos identificados porque usábamos, comíamos, plantábamos y teníamos una cercanía casi especial con esa planta amiga. Y el otro fue un ejercicio de ponerle nombre a la huerta, ponerle nombre a ese espacio en el que compartíamos ese tiempo. Entonces, así fueron naciendo los nombres de las huertas, de cada una de las huertas del Diana Turbay, de Palermo y de San Agustín. Y algo que desde el principio también estuvo en nuestra huerta fue la foto de mi abuelo paterno, el papá de mi mamá. Entonces, mi abuelo paterno, allá en el pueblito de donde es mi mamá, de Génova, Quindío, tenían una fábrica de café, con la molienda, con la tostadora, con la empacadora, y esa fábrica se llamaba Tolra. Entonces, queriendo hacerle un tributo a mi abuelo, efectivamente, porque pues yo no lo conocí, creo que mi familia, pues solamente mi mamá lo conoció, creo que mi papá tampoco conoció a mi abuelo, ¿verdad? No, Eso. Entonces, realmente no teníamos muy bien arraigada esa memoria del abuelo. Cuando mi mamá empezó a contarnos las historias de mi abuelo, pues nos dimos cuenta que ahí había un lugar de memoria para rescatar, y por eso se llama Tolra, en tributo a mi abuelo. Pero hay una segunda historia que fue buscar por qué ese nombre tenía esa retentiva en mi abuelo. Realmente en Colombia no encontramos la respuesta que encontramos aquí en Colombia fue algo ambigua y no tan grata. Por un lado, al parecer, Tolra era el nombre
vereda, un paso, un alto entre el sur del eje cafetero y el norte del Valle del Cauca. Era como una población, muy seguramente mi abuelo tenía algún tipo de paso hacia el norte del valle, y en esa población Tolrá nació mi tío mayor. Entonces, tal vez de ese nombre se quedó la huerta. Hoy entendemos que esa población ya no tiene ese nombre, tiene otro nombre. Y sabiendo por qué le pusieron a esa población Tolrá, entendimos que no fue tan grata o no fue tan grato el nombre. Tolrá es un apellido catalán, y la referencia que tenemos es que es de un militar español que era muy famoso en la época de la post-independencia, que contrató el ejército español para la retoma de las tierras liberadas. Entonces era muy sanguinario, realmente era muy sanguinario. Y lo que decían era que efectivamente su tradición o su renombre era por asesinar indígenas y asesinar mulatos. Era especialista en eso. Entonces nosotros nos quedamos como con una historia ahí como medio chocante, como que no era lo que queríamos para nuestra huerta, pero seguimos escudriñando un poco en el apellido Tolrá y nos encontramos allá mismo en la población catalana, muy cerca de Barcelona, una mujer, Josefina Tolrá, que era una mujer artista vidente, que plasmaba en pinturas sus visiones. Y adicional a eso, era una mujer muy dedicada al huerto. Entonces ya esta historia nos pareció una coincidencia muy interesante. Ahí donde vemos a mi mamá también plasma en dibujo y en sus imágenes muchas situaciones y muchos hechos de su vida. Entonces fue muy bonito volver a traer el nombre Tolrá a nosotros a partir de esta mujer catalana y las coincidencias que tiene con esa espiritualidad popular. Entonces nos quedamos más con el apellido catalán de Josefina que el de este otro coronel Tolrá que no queremos tener, del cual no queremos tener relación realmente. Por ahí nace el nombre. Tienes tu micrófono apagado aún, mi querida Judith. Judith, tienes el micrófono apagado. Ya. Gracias, Andresillo. Bueno, Rosalvita, y entonces, ¿cómo fue para ti, cómo recibir este encargo y cómo ha sido el camino de reencontrarte de esta manera con la huerta? Bueno, yo no diría que un encargo, fue una herencia, pero sí, fue todo al contrario. Él me dijo, madre, ahí te dejo la huerta, mira qué vas a hacer. Y pues yo no tenía y no, nunca me pasé por mi mente que después de dejar de trabajar ya mi tiempo laboral, yo iba a llegar a caer en manos de este gran caminar, porque le cuento, Judy, que esto me ha llenado y me llenará la vida y no cansaré de dar gracias, mi gratitud para todas las personas que han estado en este caminar que he tenido yo después de que salí ya a hacer mi vida, a descansar ya de mi vida laboral. Entonces dije yo, pues vamos a mirar a ver, yo nunca, a mí en mi casa no me dejaron nunca tener un contacto con a mí me gustaba como mirar cómo se cogía el café y mi padre nunca me lo permitió porque pues igual yo era la niña bonita de la casa y no podía, sí, los peones y todo eso no le permitían a uno en ese tiempo. Y me fui y empecé a caminar.
yo creo que sí he faltado en este tiempo que llevo ya unos 10 años a unas 5 reuniones de huerteros. Ha sido por alguna cita médica, por alguna cosa que tenga muy grave, porque es el espacio más hermoso y maravilloso que he podido tener en mi vida. Hay gente que me critica y me dice que si fue que tengo yo aquí en esta terraza, pero nadie sabe el tesoro, esa huaca que me encontré, esa huaca que heredé. Porque sí, al principio fueron muy difíciles porque yo no sabía. Pues entonces ya empezó una amiga a darme una matica, la otra a darme otra, y ahí se multiplicando las matas. Y yo vi que eso era espectacular, subir y coger y comer, subir y coger y dar una medicina a alguien. Entonces ya empecé a hacer mis averiguaciones, que era bueno para una cosa, que era bueno para la otra. Y gracias a Dios, pues he podido también dar de lo que he recibido. Ha sido una experiencia muy, muy, muy grande. Tengo vinculado ya hasta mis nietos. Hay uno que le picó también el bichito de la huerta. Tiene unas manos benditas perdón, para sembrar. Y él mismo prepara la comida. Coge sus pepinos, coge sus tomates. Llego yo y mi abuelita, la agüita de hierbabuena. Abuelita, ¿esto cómo lo hago? Abuelita, tú tienes semillas de tal cosa, porque siempre lo he dejado que él vaya pidiéndome, que yo no le esté incentivando a que diga, mi abuela me está llevando por los caminos de ella, no. Siempre los he involucrado, sí, pero muy suavecito, con mucha paciencia, los he ido moldeando. Y la pandemia sirvió para eso, para mucha gente decir, vamos a hacer una huerta. Usted me puede guiar, ¿cómo hago? Es que a mí no me dan las matas. Ellas son las que nos hablan a nosotros. No es lo que queramos hacer con ellas. Es lo que ellas nos piden y nos dicen, aquí esto no me sirve el calor, no me sirve la sombra. Entonces, si en la primera pérdida de una mata nos damos por vencidos, perdimos todo. Porque es de mucha paciencia, mucha perseverancia. Y lo que tengo y puedo, yo pongo en mi grupo, tengo tal cosa, quien quiere, en eso sobran quien reciba, hacemos los condimentos, porque se nos da mucho el apio, el perejil, el orégano, el romero, entonces eso queda muy sabrosa la comida. No tenemos que salir a comprar. Yo, por ejemplo, hay veces me levanto a las 4 de la mañana. No tengo más que hacer. Voy, cojo cilantrico para mi changuita. Voy, cojo mis hierbas para hacerme una agüita aromática. Entonces, es una riqueza muy grande. No tengo plata. Pero no me van a tocar la huerta porque ahí sí. Qué mejorada esta señora, oiga. Y hay mucha gente que me le ha puesto precio a mi huerta y digo, no, es que no es el precio monetario, es el sentimental y lo que ha hecho esta huerta por mí. Entonces yo quiero mucho mi huerta, porque la sanidad que me ha dado, el acariciar la tierra, el coger y resembrar y apodar, deshiervar, coger los frutos, repartir, eso es una riqueza muy grande. Entonces, ese pedacito que tengo vale más que todo el oro del mundo que pudiera haber. Qué lindo, muchísimas gracias por ese compartir. Tú has tocado como 3 elementos que a mí me gustan mucho y que quisiera resaltar. El primero, esa relación que se hace con la huerta, que de alguna manera te cambia la vida, que es lo que yo llamo la pedagogía de la huerta. Cómo la huerta nos ayuda a ser seres humanos diferentes, vamos aprendiendo cosas que la huerta nos va enseñando. Lo segundo que citaste y que yo soy testigo de eso
es el tema del compartir, la solidaridad. Una cosa es tener, cosa que es muy buena, la huertica propia, yo creo que eso es algo súper importante para cada familia, pero cómo esa huerta se convierte en una experiencia comunitaria. A mí me ha tocado hierbabuena, me ha tocado dulce de ruibarbo, me ha tocado semillitas de no sé cuántas cosas. Y yo creo que eso también es muy importante, esa huerta que da para la familia como el pan coger, pero que además se multiplica para compartir con otros y con otras. Y un tercer elemento que es el elemento de la soberanía alimentaria, que yo creería que es también como el elemento político de tener la propia huerta. No todo hay que comprárselo a los almacenes, no todo hay que usar plástico, no todo hay que echarlo en una bolsa. Yo quisiera que habláramos de estos tres elementos, entonces no sé si Rosalvita o Andresillo quieran tomar alguno de estos tres elementos y profundizarlo. Sí, pues digamos que eh, además de estos tres elementos, mm, vamos a añadirle a la soberanía alimentaria el tema de la seguridad alimentaria. Es decir, estas dos van de la mano precisamente y en esta experiencia de agricultura comunitaria se plantea este esquema porque lo que necesitamos es que en nuestras huertas, en nuestras casas, haya siempre que comer. Poquito, mucho, haya siempre que comer. Eso es seguridad alimentaria. Pero ahora no solamente que haya que comer, sino que no me digan afuera qué tiene usted que cultivar o usted tiene que cultivar solamente esto o esto otro. Esa autonomía que cada uno plantea, porque lo que yo quiero comer, no lo que me están obligando a comer. En el caso colombiano, nosotros no tenemos soberanía, nos obligan a comer arroz. Y ahorita, precisamente en términos de contexto político, estamos hablando de que con poner impuestos y gravar más productos en la canasta familiar con IVA, lo que están haciendo es reducir las opciones de qué comemos, de qué tenemos para alimentarnos. Y obviamente pues eso atenta con la soberanía alimentaria. Entonces desde las huertas también pensamos que esa soberanía y esa seguridad tiene que ser casi que una bandera de los huerteros. Y ha sido una bandera de los huerteros. Por eso, de alguna manera, y cuando hablaba de la diversidad, nuestra diversidad nos dice que en términos comunitarios no sembramos en una sola huerta comunitaria, porque tenemos un dicho que es el burro de todos se muere de hambre. Es decir, todos queremos sacar provecho de la huerta y cuando hay cosecha, pues todos vamos a querer comer. Pero para cuidarla, para deshiervarla, para echarle agüita, tal vez a nuestra experiencia no le funciona. Le funciona es que cada uno en su terracita tenga. Obviamente que no somos islas, no estamos aislados, no somos ruedas sueltas. Y ahí viene un término o un concepto económico que lo trabajamos de manera muy diferente a otras experiencias. Y es el de los anillos, el de los círculos. Entonces, lo primordial, lo primero que tiene que hacer la huerta es sacar su pancoger, el consumo básico de la casa. En la casa se necesitan 3 tomates para el guiso y mi huerta me está dando 3 tomates. Listo, ese es su pancoger. Usted no tiene que venderlo, usted no tiene que vender algo que sembró con su esfuerzo y mucho menos si sabe que eso es para su autoconsumo. Ah, pero bueno, mi huerta, yo necesito 3 tomates para mi consumo, pero de pronto mi huerta me dio 5. Voy al siguiente anillo.
al anillo de la comunidad, de lo comunitario. Y yo sé que mi vecina sembró cubios, deliciosos cubios, y tal vez ella, para su consumo, ella necesite 2, pero le sobró 1. Si yo puedo hacer trueque con mi vecina de 2 tomates por un cubio, yo hago el trueque en mi familia, en mi comunidad cercana. Y ahí estoy cumpliendo también con una economía diferente, una economía alternativa, de esas alternativas que tú nos planteabas en la primera pregunta. Ahora, incluso también estamos planteándonos nosotros en la comunidad, bueno, ya no hay 5 tomates o ya abarcamos 5 tomates, pero nos sobraron 2 más, nos sobraron 3 cubios más. Bueno, la producción fue muy buena, que quedó adicional. Y sabemos que hay personas cercanas a nuestra comunidad huertera, pero que tal vez no tienen, por tema de espacio, por tema de tiempo, no tienen huerta, pero son sensibles a nuestra filosofía, son sensibles a nuestra manera de sembrar y quieren comprarnos efectivamente esos 2 tomates, esos 3 cubios que están de sobreproducción, y eso nos sirve a nosotros para una puntilla, eso nos sirve a nosotros para una tabla para arreglar un cajón de la huerta, eso nos sirve para comprar un guacal, eso nos sirve a nosotros para comprar una palita de jardinería, y apoya la economía que estamos nosotros teniendo. Es decir, siempre, siempre privilegiando el pancoger y la comunidad. Ya en últimas, pues se saca la venta tradicional, a la venta de intercambio monetario, intentando ser justos efectivamente con las personas que están afuera, pero las personas que están afuera también saben el esfuerzo de nuestra huerta y son justos con nosotros también pagando nuestros alimentos. No siempre sacamos a vender, en la mayoría de casos se quedan en los 2 primeros anillos, en el pancoger y en la comunidad, pero cuando se da de más en nuestra huerta, por supuesto sacamos a vender, nos invitan a ferias, nos invitan a exponer nuestros productos, de ahí salen las mermeladas de ruibarbo que has probado, de ahí salen, por ejemplo, las mermeladas de pepino dulce o de pepino de agua, que también que has probado, y toda esta producción se da a partir de esa economía diferencial. Entonces estamos hablando de soberanía y seguridad alimentaria, y estamos hablando de una economía diversa, una economía alternativa, una economía que rompe de alguna manera la economía tradicional, que pone precio por todo. En este caso no estamos de... Excelente, muchísimas gracias porque creo que has sintetizado como todo el proceso que como tú dices, claro, que incluye esa posibilidad de intercambio económico, lo que no quiere decir que eso le quite su carácter de economía circular. Al contrario, permanece como economía circular, como economía de intercambio dentro del marco del comercio justo y esto me parece que es muy, muy clave. Y bueno, si alguien quisiera, si alguien, oiga, yo quisiera, ¿cómo hago yo para empezar mi huerta casera, mi huerta urbana? Em, ¿Qué le dirían? ¿Qué consejos le darían? Bueno, ¿cómo puedes empezar a tener tu primera matica de fresa como ustedes empezaron? O de cualquier otra cosa. Bueno, yo diría que eso es muy fácil. No es sino tener la disposición, nosotros le ponemos todo en sus manos. Que siempre hay que llevar y siempre nos traen algo. Entonces, eso es lo lindo de estas huertas. No somos cerrados a nada, están las puertas abiertas, pues ahora pues está más restringida las cosas, pero siempre ha habido una puerta abierta en nuestras terrazas, en nuestras huertas aquí del proceso, del intercambio. Y no, es muy fácil, toda la disposición que tenga la persona.
Sí, mi madre menciona algo que es muy importante y es esa primera voluntad, el primer paso. El primer paso para la huerta es en serio decir quiero y digamos que salgo adelante. Ese es el primer paso. El segundo paso, que sí es un paso técnico, es un paso que es más práctico, de manera práctica, es que empiece sembrando cosas que le dé resultado al corto plazo, porque eso te va a motivar. Entonces, sembramos canéndula, vamos a tener flor en 15 días. Y lo que hablábamos, por Adicional a eso ejemplo, vamos a tener, allí mi mamá lo utiliza para las ensaladas, el pétalo. Por ejemplo, para la úlcera. ¿Cómo, madre? que también es a lo que le estamos apostando es a la semilla limpia, porque ya las frutas están llegando sin semillas, ya nos están cerrando el círculo para que no cultivemos. Entonces, muchas veces tenemos que guerreárnoslas y hacer muchos experimentos y cada una vamos contando y vamos diciendo qué estamos haciendo con cada una de ellas y la gente se está incentivando. El tomate, ¿qué puedo hacer? Yo he empezado con eso, que se está dañando un tomatico, póngalo en reserva, echen un poquito de tierra, que la bondad de la tierra y ese tomate es también en un mes que usted tiene ya unas plantulitas y puede tener su tomate orgánico ya empezando a limpiarlo. Exactamente. Entonces son trucos muy sencillos, muy prácticos y creemos que motivar a las personas con plantas que podemos tener en la casa, las mismas aromáticas, si no tenemos espacios, si no tenemos mucho espacio, solo necesitamos tres cosas: buena ventilación, buena entrada de luz y buena humedad. Y esas tres cosas mantienen la huerta muy bien. Cambiar el chip porque no tenemos basura. Lo que tenemos son residuos que podemos reciclar y que luego pueden volver a entrar a la vida. Y la vida contemplada en la tierra, en el abono, en el compostaje, en el descanso de la tierra, que creo que ese es otro componente que más adelante de pronto podemos hablar, que es el componente espiritual, es el componente de tratar a la tierra, tratar a la huerta como un ser viviente. Entonces, estos detallitos que vamos dando realmente para animar a la gente tienen sentido en lo práctico y en lo particular, en el detalle de la simpleza. Y esa es la motivación primaria. Lo simple que podemos hacer nuestra huerta. No necesitamos grandes extensiones ni mucho terreno. Lo que necesitamos es la disposición y ser muy prácticos al momento de sembrar. Me parece fascinante esto porque sí, a veces uno puede pensar, no, es que para yo tener una huerta necesito tener un pedazo de tierra, necesito tener una finca y resulta que para ser huertero urbano, pues basta lo que tú dices, ¿no? Basta pues primero tener el coraje, las ganas, conseguir un poquito de tierra y para eso también hay otros huerteros urbanos que a veces tienen tierra buena, que tienen humus, que te pueden ayudar a sembrar y, y una caneca, un balde, cualquier cosa donde puedas poner esa semillita y esa tierra. Yo les cuento que yo empezaba, cuando estaba en apartamento, yo alcancé a sacar del apartamento cebolla, lenteja, en un apartamento pequeñito, pero yo ponía mis vasijitas ahí al lado de la ventana y eso me ayudaba bastante. Y otro huertero, Moisés, él a veces llegaba
con una tierra y también Andresillo alguna vez me regaló tierra, ustedes también me regalaron alguna vez tierra con lombrices y yo la usé en mi huerta caserita chiquita. Entonces es eso, ¿no? Como el tema de atreverse a hacerlo y buscar, porque hay huerteros urbanos con experiencia que nos pueden dar consejos sencillos como estos que nos acaban de dar, como aquí estamos y empiece por algo que sea fácil para que no se desanime. Yo me acuerdo que alguna vez sembré zanahoria y espere, nunca me dio, nunca me creció y me desanimé, pero otras cosas sí me han dado. Bueno, no sé si hay otro consejo más, ¿qué más quieren decirle a alguna persona que quiera ser huertero, ser huertera, comenzar a sembrar? Bueno, yo diría también es como una terapia, porque para la salud el pensamiento se está ocupando y no está uno como en el dolor, pensando en ese dolor. Para mí me ha servido mucho porque me ha ayudado como a manejar los dolores. Los dolores están ahí, pero cuando estoy en contacto con la madre tierra, acariciarla, inmediatamente transforma el ratico. Es otra cosa. Sí, bueno, de esos consejos y de lo que hemos venido trabajando en comunidad, es importante también para el ánimo a largo plazo que las huertas trabajen en minga. Aquí tenemos que rescatar ese trabajo popular, este trabajo que nos enseña que juntar, hacer la juntanza del trabajo lo hace más llevadero, más fácil. Entonces, importante que también animemos a otros y a otras, incluso a dar ese primer paso con nosotros. Si necesitan también apoyo, asesoría, nosotros en ese concepto de Minga asesoramos muchas huertas sin esperar retribución. Lo hacemos realmente porque queremos ver terrazas florecidas, queremos ver terrazas verdes y en muchos lados hemos colaborado, hemos ido a trabajar, a hacer, a llevar puntillas, a llevar tablas, tablones, a llevar canecas, a llevar tierra, porque consideramos que ese trabajo conjunto es muy importante para seguir trabajando. Entonces, ese sería como otro consejo, siempre juntarnos en la minga, siempre buscar ese trabajo de minga. Bueno, pues aquí hay otra idea, otra acción que inspira, otra idea que nos puede motivar a buscar esas nuevas formas de relacionarnos con el planeta, pero de relacionarnos también entre nosotros, como nos decía, como nos dice Andrés, de relacionarnos en comunidad, de juntarnos con otros y otras, y también como nos dice Rosalba, de aprovechar también ese regalo que tiene la madre tierra, la naturaleza, si sea una matica, una florecita, para ayudarnos a sanar y desde esa perspectiva también ser mejores seres humanos. Esta fue la respuesta de hoy. Ya nos inventamos otra forma, pues la familia Molina se inventó esta forma, no solo junto con las casitas bíblicas, junto con muchos otros huerteros y huerteras urbanos, están inventando esta otra forma. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Rosalba, Andrés, por Carlos Mario, que le ayudó a Rosalba a su conexión y a todos y todas los que han estado aquí en Facebook acompañándonos. Pues cualquier inquietud que tengan, si se quieren comunicar con ellos, con mucho gusto para que les asesoren y les acompañen en sus nuevas huertas en este 2021. Bueno, un abracito, Rosalba, Andresillo, muchísimas gracias por Gracias, estar Judith. aquí. Se cuidan. Lo mismo, ustedes también. Adiós, mil gracias.